presentar y conversar respecto de un informe muy importante que se ha preparado del análisis de la influencia en políticas del proyecto SABA en el ámbito rural, desarrollado por la Cooperación Suiza aquí en Perú. El motivo de esta reunión es que tenemos un interesante panel aquí reunido en la ciudad de Lima, Perú, siendo exactamente las 9:02 de la mañana, y tenemos también a unos importantes panelistas participando en otras ciudades del mundo que nos están acompañando y que van a ser integrantes de esta discusión. Seguramente algunos de ustedes están viendo, quizás todavía está congelada la imagen en Lima, pero no se preocupen, este tema técnico se va a ir resolviendo, como ustedes saben, en la tecnología y en tema online estas cosas pasan, pero vamos avanzando con el programa porque ya estamos todos aquí presentes para poder trabajar. En este momento ya estamos colocando la imagen, compartiendo la pantalla con una presentación mediante la cual vamos a hacer una breve introducción de lo que es este evento. Permítanme mencionar primero que a los organizadores de esta webinar es importante señalar que hay 3 organizaciones que están trabajando en este momento en tiempo real para sacar adelante esta videoconferencia, webinar sobre este importante tema. Por un lado, gracias al trabajo del Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina Condesan, así también para el Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, SECAF, y por supuesto la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo a través del proyecto SABA Plus. Estamos todos reunidos y en este momento ustedes ya están viendo esta información, las instituciones que participan, y quería mencionarles muy rápidamente quiénes estamos y cómo vamos a desarrollar esta actividad. Como ustedes saben, la webinar permite, por supuesto, la participación a partir de desarrollar preguntas. En este caso, todas las preguntas y comentarios deben ser enviados por el panel de preguntas que ustedes tienen precisamente en el módulo de participación a través del GoToWebinar. Y también hemos implementado un correo para esta actividad que es el correo webinar.saba@gmail.com. A partir de este correo también, paralelamente al panel de preguntas, ustedes podrán hacernos llegar estas preguntas, las cuales serán procesadas de acuerdo al programa. Esta webinar va a tener la participación de las siguientes personas y que paso a mencionar. Nos acompaña en la mesa el señor Martín Yagui, que es el director de cooperación de la Agencia COSUDE aquí en Perú. También está con nosotros la señora Cesarina Quintana, que es la oficial nacional del programa senior para el proyecto SABA. Por otro lado, nos acompaña el consultor internacional William Carrasco, que es precisamente el líder de este proyecto de investigación y este estudio respecto de las influencias del proyecto SABA en las políticas de agua y saneamiento rural, y que va a hacer hoy día una exposición sobre lo que ha sido este trabajo a partir de un PPT que ustedes van a poder observar mientras él hace la presentación. Nos acompaña también desde la ciudad de Ginebra, en Suiza, François Munger. François, que es un líder mundial en el tema de agua y saneamiento rural. Él nos está acompañando, está presente con nosotros. Él ha sido jefe del programa global de agua y saneamiento de COSUDE y sigue siendo un líder internacional desde la Cooperación Suiza con muchísimos años de experiencia. Ahí ustedes están observando la información de lo que es su experiencia profesional y técnica, y por supuesto va a ser muy importante contar con las opiniones y con los mensajes de François desde Ginebra. Así también nos acompaña Ana Virginia Machado. Ana Virginia es una experta en temas de agua y saneamiento ambiental con una muy importante experiencia, no solamente docente de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro, sino que además ella ha liderado organismos internacionales muy importantes, como el Consejo Mundial del Agua, y también ha liderado, en este caso, todo lo que ha sido el equipo Brasil, en lo que se refiere a la Coordinadora Nacional del Consejo Colaborativo para el abastecimiento de agua y saneamiento, con muchísimos años de experiencia, y ella también va a ser una panelista que nos va a ilustrar con muchos de sus comentarios y conocimientos.
Nos acompaña también en la mesa un reconocido técnico y que además ha sido ministro de Vivienda, Saneamiento y Construcción en el Perú, Francisco Dumler Puya, que también es catedrático de Centrum Católica. Él tiene una experiencia muy importante, no solamente en la gestión, obviamente, luego de haber liderado la cartera ministerial, además también fue viceministro, precisamente antes de liderar la cartera, pero él tiene una experiencia en el sector público bastante importante en organismos de agua y saneamiento en el Perú, y por lo tanto su experiencia desde la gestión pública y desde la academia también va a ser muy interesante. Una vez que termine este panel, van a tener los panelistas una cantidad de minutos, 10 minutos específicamente para poder participar, luego que William haga la presentación del informe motivo de esta reunión. Vamos a pasar a una estación de preguntas y respuestas en la que, a partir de las preguntas ya recibidas, tanto en el correo que he mencionado, como en el panel de preguntas que está disponible en esta webinar, vamos a poder trasladarlas hacia nuestros participantes. Hemos tomado la decisión, por una cuestión de tiempos, que estas preguntas seguramente algunas no podrán ser, digamos, respondidas en esta sesión, para lo cual se ha tomado la decisión que el equipo de COSUDE va a sistematizar todas las preguntas. Vamos a solicitarles a nuestros panelistas que por correo electrónico luego puedan hacernos estas respuestas, y inmediatamente en las siguientes semanas serán entregadas a los destinatarios. Muy bien, estas son de alguna manera la información y las condiciones básicas para trabajar en esta webinar. Y sin más, nos gustaría dar pase al señor Martín Yagui, director de la COSUDE en Perú, para que pueda darnos unas palabras de bienvenida y presentación a todos ustedes. Vamos a trasladar el micro para que pueda... A ver, que no se vaya ahora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos a este webinar. Es muy grato para nosotros poder organizar este importante hito hoy. Saludo especialmente al ex ministro de Vivienda, que está aquí a mi lado derecha, Francisco Dumler, buenos días, todo su equipo, el moderador, las organizadoras, las organizaciones organizadoras de este evento, y por supuesto los panelistas y toda la audiencia que nos está escuchando hoy. Tal vez como título de información para ustedes, quería decirles que la cooperación suiza en los Andes está cubriendo más o menos unos 6-7 países, ¿no? Hemos cambiado nuestro modo de operar hace unos 5, 6, 7 años más o menos. Hoy en día, entonces, nos concentramos en dos desafíos globales, como los llamamos, que es el cambio climático y el agua, y justamente el proyecto SABA y su incidencia en la política. Lo que nos convoca hoy en este webinar es entonces uno de los proyectos faros importantes del portafolio de la cooperación suiza en los Andes. En título también en términos del contexto, creo que estamos en un momento del mundo muy particular. Tenemos siempre un mundo político más multipolar. Están aumentando también las críticas de algunos sectores que critican la globalización. Estamos entonces sobre todo frente a desafíos globales muy grandes, como es el cambio climático, también cómo va a ser o será ya o lo es la escasez del agua, y siento que hay muy poco tiempo todavía para resolver esos desafíos. Entonces por eso la cooperación suiza ha decidido de focalizar parte de su cooperación, o gran parte, una parte importante de su cooperación, en hacer contribuciones a contrarrestar y resolver estos desafíos globales. Y acá en los Andes, como había dicho, lo hacemos en el agua y en el tema del cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos justamente, y eso se va a ver y discutir hoy también, a través de, digamos, 4 ejes primordiales. El primero es, buscamos innovaciones en esos 2 temas de cambio climático y agua que sean útiles para resolver esos desafíos globales.
si después son, digamos, relevantes y útiles, siempre se busca a través de alianzas con socios de todos los sectores, del sector público, privado también y de la sociedad civil. Y un tema muy importante, y eso también es el tema hoy del webinar, es la gestión de conocimiento y finalmente el diálogo político. Esta tarde vamos a tener también un evento presencial acá en Lima con el ministro de Vivienda y la ministra del Ministerio de Asuntos Sociales del Perú, y para seguir el diálogo sobre digamos, el tema de la influencia del proyecto SABA en las políticas de agua. Entonces, eso es la manera como trabajamos y esto nos convoca hoy en esta mesa, y es muy grato entonces y para nosotros tener este espacio hoy importante. Dará pautas también hacia el futuro y cómo vamos a seguir trabajando este tema de acceso a agua, saneamiento en el Perú y en la región en el futuro. En ese sentido, muy bienvenidos y le doy la palabra otra vez al moderador. Muchísimas gracias, Martín. Agradecemos las palabras. Y bien, entonces, amigas y amigos, vamos a dar inicio a la presentación del informe del estudio de análisis de la influencia del proyecto SABA en las políticas de agua y saneamiento rural en el Perú. Para lo cual está ya con nosotros aquí en Lima el ingeniero William Carrasco. Permítame mencionar algunos datos importantes de la trayectoria de William, que ha sido el líder de esta investigación y este estudio. Él es ingeniero civil colombiano, tiene una trayectoria profesional muy importante, entre las cuales voy a mencionar que él es un experto en los temas de certificación de operadores de agua y saneamiento, trabaja muy vinculado al programa del ACOA Rating del Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo este trabajo a nivel internacional. Ha sido consultor en múltiples oportunidades del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, ha trabajado para USAID, para la Organización Panamericana de la Salud, para el PNUD, en fin, tiene un currículum bastante importante. Y él hoy día nos va a contar entonces cuáles son las conclusiones principales de este estudio, que como bien ha mencionado nuestro director de la Cooperación Suiza en Perú, también se va a presentar ahora más tarde en un evento presencial muy importante en la ciudad de Lima. William va a contar con 30 minutos para poder hacer esta presentación y sin más le damos pase para que pueda hacer la explicación de las conclusiones del estudio. Y ustedes van a poder ver en pantalla el PPT con el cual se va haciendo el seguimiento. Adelante, William, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero empezar por darles los buenos días y agradecer a COSUDE y en especial a Martín Yagui y a Cesarina Quintana por su amable invitación como conferencista en este webinar para la presentación del estudio sobre el análisis de influencia del proyecto SABA en las políticas de agua y saneamiento. De igual manera, quiero dar un agradecimiento especial a los panelistas que nos acompañan y a todas las personas que participan a través de la red desde diferentes partes del mundo y contribuyen de manera muy especial con este estudio, y por supuesto un agradecimiento al equipo de trabajo del proyecto, a la ingeniera Rocío Vera, que nos acompaña también, la economista Isabel Hernández y el periodista Antonio Orjeda. El agua y el saneamiento han sido mi pasión a lo largo de más de 20 años de mi vida profesional y laboral. En diferentes ocasiones he tenido la oportunidad de participar en temas de formulación de políticas de agua y saneamiento rural y también en la implementación de programas de cooperación técnica internacional sobre el tema. De manera que para mí, más que ejecutar una consultoría, en este caso fue un verdadero honor participar en el equipo de trabajo y en la evaluación o el análisis de las incidencias, porque siempre había sido una meta en mi vida conocer a ciencia cierta qué tanto un proyecto de cooperación internacional contribuye efectivamente en el desarrollo de políticas públicas en un gobierno y en nuestro sector, y sobre todo dimensionar ese impacto y esas incidencias en las políticas, que es algo que normalmente no se puede llevar a cabo. Es difícil presentar en 30 minutos 20 años de evolución del modelo de agua y saneamiento rural de SABA, pero más difícil es tratar de mostrar la incidencia que tienen las políticas públicas. Por tanto,
Seguramente en esta presentación tendremos que omitir algunos detalles importantes del estudio, pero estoy seguro que con el aporte de los panelistas y las preguntas del público lograremos consolidar un buen ejercicio en esta mañana. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro estudio se basó en la teoría del cambio, que es una metodología ampliamente conocida e impulsada por las Naciones Unidas como herramienta para la formulación y evaluación de políticas públicas. Como premisa fundamental de contraste se partió de la hipótesis de que el proyecto SABA logró incidir en políticas públicas para la implementación de proyectos de agua y saneamiento rural. Para determinar los niveles de incidencia del proyecto se establecieron 5 categorías de análisis, desde la más sencilla, que consiste en plantear los debates y colocar los asuntos de interés en la agenda política, hasta la más profunda, que es influenciar los cambios de comportamiento, pasando por fomentar compromisos por parte de los cambios de comportamiento, el Estado y otros actores de la política, y asegurar cambios de procedimiento a nivel nacional e internacional y afectar el contenido de las políticas. También se establecieron 3 tipologías que vemos ahí en la pantalla de actividades que son empleadas comúnmente en el proceso de incidencia política. La primera tipología se refiere a la observación de productos tangibles y el análisis de su calidad, credibilidad y pertinencia, así como las actividades de asesoramiento que son utilizadas y citadas en los documentos de política de gobierno. La segunda tipología es el de las campañas públicas, que se realizan generalmente mediante reuniones abiertas con el propósito de impulsar determinadas iniciativas. Y finalmente está el cabildeo y la negociación, que se realiza mediante la interacción directa con los tomadores de decisión principalmente. En este marco, digamos, siguiente por favor, en este marco conceptual podemos ver ya el desarrollo en la gráfica sobre el trabajo que se ejecutó en el estudio a lo largo de 15 meses, un poco más de trabajo. Lo primero que podemos observar es que se hizo una revisión de todos los documentos del proyecto, los planes básicamente de formulación de Sanbasur, de Propilas, de Saba Plus, los planes operativos anuales, los informes anuales de gestión, se evaluaron los informes de monitoreo, los informes de auditoría, solicitudes de crédito, publicaciones, evaluaciones independientes y obviamente el marco normativo del sector. Se realizaron 60 entrevistas a nivel regional, 19 que fueron a nivel nacional e internacional, perdón, y también se hicieron 7 focus group en 7 regiones, 7 visitas técnicas, 6 entrevistas para las historias de éxito, que fueron un elemento muy importante, en el análisis, y, perdón, y el procesamiento de la información y obviamente llegar hasta el informe preliminar y final que hace parte hoy de la evaluación. Siguiente. Esa metodología de análisis también incluyó reconocer, digamos que dentro de las 14 regiones en las que había intervenido SABA, tuvimos que evaluar al menos 7 de las 14 regiones y hacer visitas escogiendo básicamente de las 7 que hubiera representación de la costa, de la sierra y de la selva, y también que hubiera intervenciones que hicieran parte, digamos, de lo que fue el inicio del programa con Propilas, con Cusco, en Sanbasur y con Propilas en Cajamarca. Parte de esa metodología y del trabajo que se hizo, pues incluyó, como les había mencionado, el focus group y las entrevistas semiestructuradas, que fueron nuestros instrumentos básicos de análisis. Siguiente. Ya hablando de la evolución del modelo SABA, encontramos que el modelo, digamos, se inició hacia el año 1996 con la experiencia denominada Sanbasur en el departamento de Cusco, y allí se hicieron pues todas las actividades de diseño, de implementación y fortalecimiento de gobiernos. Y también posteriormente se avanzó hacia una segunda propuesta que se denominó Propilas hacia el año 1999 y que se implementó en Cajamarca. Ya la siguiente fase del modelo se denomina SABA, tal como se reconoce hoy en día, que fue entre el año 2010 y 2017, y básicamente tiene la intervención en una primera instancia en 8 regiones, posteriormente el SABA Plus, que se consolida a nivel nacional con una intervención en 14 regiones, y más recientemente lo que se denomina el SABA Internacional, que es su réplica en otros países, en Colombia, y ya la expansión a nivel de otros países de la región. También acompañó a esa evolución del modelo SABA
una evolución en el modelo de cooperación. Esa cooperación se inició con el esquema tradicional bilateral que tenía unas intervenciones en inversión en infraestructura, pero que como particularidad incluía el componente social como integrador de ese modelo de intervención de cooperación. Y desde allí se llegó hasta lo que hoy se conoce como programas globales, que ya Martín nos hizo un resumen muy importante de cómo funcionan los programas globales, pero partiendo o pasando por el proceso de fortalecimiento de capacidades en lo que son intervenciones a nivel local y regional. Siguiente. Bueno, ya en el contexto nacional también encontramos que todo ese proceso de avance y de evolución del programa del modelo SABA también se hizo digamos, en un contexto de cambio nacional muy importante. Primero que todo, que entre el periodo 1996 y 2015 se encontró un país con una economía creciente, con tasas de crecimiento muy importantes en cuanto a la economía, incluso llegando hasta promedios de 6.9% de crecimiento. Y también ese crecimiento también se vio reflejado incluso en un crecimiento en la participación del presupuesto de saneamiento en proporción al presupuesto total del sector público. Llegó incluso a niveles casi del 5 o 6% en los años 2013-2014. Y obviamente también hubo un contexto de cambios institucionales en diferentes momentos donde los gobiernos dieron sus énfasis más importantes. Hacia el primer gobierno, 95 al año 2000, se vio pues todo el crecimiento, el progreso en la economía y también el establecimiento de FONCODES. Posteriormente ya se ve en el periodo 2001-2006 el trabajo más importante, digamos el aspecto más importante que hubo en todo este proceso, que fue todo el trabajo de desarrollo del modelo de descentralización hacia los gobiernos regionales y obviamente el posicionamiento de esos gobiernos regionales y la creación del PRONASAR. Luego, en el siguiente periodo, 2006 a 2011, se vio continuidad en el crecimiento con algunas fluctuaciones y la descentralización administrativa, pero no tanto una descentralización fiscal. También allí se estableció el programa Agua para Todos. Y recientemente, ya del 2011 al 2016, en la anterior administración, se encontró una tendencia un poco a la recentralización, pero especialmente un incremento en las inversiones en saneamiento a través de lo que fue el Programa Nacional de Saneamiento Rural y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Esto, digamos, es el contexto de nacional, pero también hubo cambios en términos de tecnologías en todos estos años. Inicialmente, el abastecimiento de agua se consideraba a través de piletas públicas y ese proceso fue evolucionando y hasta llegar al tema de las conexiones intradomiciliarias. Y en saneamiento se pasó desde la letrina de hoyo seco en aquella época a una letrina de hoyo seco ventilado y luego a la UBS, que es la Unidad Básica de Saneamiento de Arrastre Hidráulico, hasta llegar al concepto de baño digno, que es una intervención mucho más integral con agua y saneamiento y unas soluciones para las viviendas de manera más integral. Pero también es importante entonces mencionar, bueno, ¿qué es eso del modelo SABA? ¿Cómo se reconoce y cómo hoy en día se identifica el modelo SABA? Y lo más importante es que se hizo un análisis de lo que se divide como en dos partes. Uno que es la integralidad del modelo, y esa integralidad del modelo en términos de infraestructura se refiere a que se hacen soluciones de agua, pero también de saneamiento, de tal manera que en las viviendas siempre hay acompañamiento de una solución integral para toda la vivienda. Pero también es integral en el sentido de que no solamente involucra el tema de infraestructura, sino también el de gestión eficiente. Y esa gestión eficiente tiene como tres elementos importantes. Uno que es las buenas prácticas sanitarias al interior de la vivienda, la administración, operación y mantenimiento de los sistemas y la articulación institucional con todos los actores que intervienen, no solamente en el nivel local, sino en los demás niveles. En el nivel local hay unos actores claves que se articulan dentro de este modelo, que son el área técnica municipal, que es el modelo de asistencia técnica o apoyo en el nivel municipal local, las organizaciones comunales, que son las encargadas de administrar y operar el sistema, que son las HAS, las familias, que son los receptores del servicio y que son parte integrante de todo el modelo, tanto de recepción del servicio como también de contribución con el mantenimiento, los centros educativos, que son parte también clave, y los centros de salud. Pero ¿cómo funciona SABA? SABA tiene una organización
que tiene un direccionamiento estratégico que es parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, un comité directivo en el que participa tanto el Ministerio como el PNSR, los gobiernos regionales y COSUDE, y obviamente COSUDE a través de la dirección del proyecto de nivel nacional. Y luego tiene una gestión operativa en el segundo nivel donde está CARE Perú, que es el soporte administrativo y logístico, un jefe de proyecto y el Instituto de Estudios Peruanos que da soporte estratégico y también una evaluación al programa como tal. Y luego hay una cosa importante que es las direcciones o los responsables macrorregionales divididos como en dos áreas, una que se encarga del área zona norte y la zona amazónica y otra que se encarga zona centro y zona sur. Y esta es como la estructura, pero toda esa estructura que la pueden ver en la pantalla al lado izquierdo, se construye para que se desarrolle toda la articulación del programa que pueden ver en la parte derecha de la pantalla, en tres niveles: el nivel micro, donde están las familias y las comunidades y las juntas; el nivel meso, donde están los gobiernos locales y los gobiernos regionales; y el nivel macro, donde están el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el MIDIS, el MINSA y el MINEDU, y toda esa maraña, digamos, de instituciones y organizaciones en los tres niveles se articulan a través de las líneas estratégicas que son la infraestructura, la pueden ver, la promoción, el fortalecimiento de capacidades, la educación sanitaria, la articulación institucional y la formación de recursos humanos y gestión del conocimiento. Entonces, digamos, la clave en este caso es que toda esta organización está orientada hacia un proceso de articulación en todas esas áreas que se ve en esa gráfica del lado derecho. Pero SABA también ha tenido una evolución en sí misma a través del tiempo. Al principio, en el año 95, hasta el año 2006, pues tuvo una presentación mucho más de carácter comunitario en el diseño y validación e implementación de proyectos integrales con los gobiernos locales y las HAS. En el segundo periodo que quisimos describir allí, es el periodo del nivel local, donde ya entre el 2006 y el 2007 se trabaja más en el fortalecimiento de la articulación con los gobiernos locales y regionales. Luego pasa al nivel 3, que es el nivel regional, entre 2007 y 2009, ya se hace una incidencia y un fortalecimiento de los gobiernos regionales para que tengan una sinergia con el gobierno nacional. Y en el nivel 4, que es el del nivel nacional, entre el 2009 y el 2012, hay más incidencia para el escalamiento de la experiencia a otras regiones del país. Y finalmente el nivel 5, que es el nivel internacional, entre el 2012 y 2016, donde ya se empieza a hacer una participación o una incidencia en otros niveles internacionales, especialmente en la implementación del programa en Colombia y en otros países, unas interacciones importantes. Hay un enfoque estratégico de SABA que se divide en 4 ejes importantes. El primero es el enfoque del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades y la formación de nuevos profesionales. El otro es el enfoque estratégico del diálogo político, en donde se contribuye a la definición de normas y políticas sectoriales, que es básicamente el eje o el centro o el corazón de este estudio. El enfoque también de las innovaciones, que es muy importante, no solamente validando tecnologías, sino también creando mecanismos de articulación e implementando tecnologías educativas. Y el enfoque estratégico de las alianzas, en donde se hace todo esto que les mencionaba de llegar a diferentes niveles de gobierno en todo el ciclo del proyecto. Y ese es como el enfoque, sumando todos los 4 ejes del enfoque estratégico, se encuentra la integralidad del programa. También vimos, siguiente, el enfoque de sostenibilidad de SABA. Hay 5 líneas principales que hablan sobre la sostenibilidad del programa. Una en el nivel institucional, con el concurso de todas las instituciones del sector a nivel nacional, regional y local, el tema ambiental, de protección de la cantidad y la calidad del agua de los manantiales, el tema técnico, empleando tecnologías adaptadas a la realidad rural, que es muy importante y es trascendental en la sostenibilidad de los servicios, y el tema social cuando la comunidad asume la gestión del servicio, y por supuesto el tema económico, que tiene que ver no solamente con la inversión, los costos de inversión, sino también con el operación y mantenimiento y el pago del servicio. Esos son como todos los 5 enfoques de sostenibilidad que tiene el proyecto. Ya hablando de los resultados que se encontraron, pues vimos que el primero es el impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de 2 millones de personas aproximadamente, pero ya en términos puntuales, el SABA logró influenciar en la conformación de 3.652 juntas de saneamiento,
la creación de 532 áreas técnicas municipales, el apalancamiento de cerca de 682.000 millones de soles para la ejecución de 950 proyectos de agua y saneamiento que beneficiaron a algo más de 500.000 personas. Y eso pues obviamente tiene unas contribuciones en el país en términos de intervención integral, fortalecimiento de los gobiernos locales, construcción del sistema de información sectorial, desarrollo de validaciones de opciones técnicas de agua y saneamiento y la institucionalización de mecanismos de concertación intersectorial. Otros resultados de SABA, por ejemplo, son el desarrollo de 11 diplomados de agua y saneamiento en diferentes regiones del país, 1.250 centros educativos saludables que se establecieron, 12 laboratorios descentralizados para la vigilancia de la calidad del agua y la evolución del modelo de conexión intradomiciliaria que ya mencionamos hacia atrás. ¿Eso se reflejó en qué? En resoluciones ministeriales como el modelo de estatutos de la JAS, una contribución en la regulación de los servicios de saneamiento, contribuciones también en la resolución del lineamiento de formulación de programas de agua y saneamiento y en la definición del programa de intradomiciliarias y su obligatoriedad y también la guía de opciones tecnológicas y bueno, otra serie de normas que no alcanzamos a detallar. También encontramos como resultados la participación de los 14 equipos técnicos de SABA desconcentrados en las direcciones regionales, fortaleciendo capacidades en los profesionales, un comité directivo a nivel nacional, la suscripción de convenios de cooperación con vivienda, MIDIS, Minedu y salud, y eso pues obviamente contribuyó con la formación de capital humano y con la institucionalización de instrumentos, guías y buenas prácticas desarrolladas. Otros resultados ya más a nivel internacional, en esta diapositiva mostramos un poco la presencia de SABA a nivel mundial, en Marsella, en Uganda, en Mozambique, en Colombia, Honduras, Nicaragua, Brasil. Y bueno, en fin, a través de las instancias como el Foro Mundial del Agua, pues finalmente se llegó en un tema de participación y de entrega de información y de compartir saberes en muchas otras regiones del mundo. También ya en esta parte de la presentación vamos a ver un poco lo que son los análisis de influencia. Debido al tiempo lo que vamos a hacer es básicamente analizar cuáles son los niveles que vimos al principio, los niveles de incidencia y los ejes principales que fueron intervenidos en cada uno de los contextos. En el contexto internacional, por ejemplo, tenemos 4 ejes principales en donde se trabajó, que fue participación en seminarios, foros y congresos que ya mencionamos, las misiones de intercambio que se han hecho, la asistencia técnica internacional y el programa CIRSABA en Colombia como uno de los ejes importantes de intervención a nivel internacional. De eso se trabajó en 3 niveles de incidencia. El nivel 1, que es el que mencionamos más sencillo, el de enmarcar los debates, el nivel de fomentar compromisos y de asegurar el cambio. Y aquí se destaca quizás, aparte de la creación, la participación en Latinosan y en el Foro Mundial del Agua, pues la implementación del programa CIRSABA en Colombia con la transferencia de todos los instrumentos y todos los conocimientos que se han desarrollado en el caso del modelo SABA en Perú. También aquí vemos en la siguiente gráfica, pues digamos las acciones que se utilizaron para incidir en esas políticas públicas en el contexto internacional y ahí pues se pueden obviamente destacar las pasantías, la producción de transferencias de documentos internacionales, la gestión del financiamiento del programa en Colombia y bueno, en fin. Siguiente, por favor. También vimos dentro del análisis de influencia que en el contexto internacional hay una serie de actividades que se desarrollaron para lograr esa implementación del programa en Colombia, con misiones de intercambio, con el laboratorio demostrativo y con varias actividades de asistencia técnica y de compartir información entre los gobiernos de Colombia y de Perú. En el nivel nacional encontramos 4 niveles de incidencia, perdón, 4 ejes de trabajo a nivel de las diferentes enfoques de incidencia. El enfoque integral es muy importante, es parte, digamos, como del corazón del resultado del modelo SABA en Perú. La intervención intersectorial, la plataforma de trabajo con el nivel regional y la inclusión del concepto de baño digno. Esos 4 ejes se desarrollaron en los diferentes niveles de incidencia y encontramos, pues obviamente, desde enmarcar esos debates en la propuesta y en la formulación de los programas hasta en el nivel siguiente, por favor, está en el nivel 5 y la influencia en el cambio a través de la ejecución de proyectos en el nivel central, el financiamiento de la inversión, la incidencia en el marco normativo, que es una de las cosas más importantes en la modificación de las resoluciones y de lo que ya vimos como resultados. También
podemos observar las acciones que se desarrollaron para lograr esa influencia o esa incidencia en políticas públicas. Hay mucho de proyectos demostrativos, incorporación de nuevos enfoques, producción de documentos, reuniones formales e informales, pasantías, sistemas de elecciones, que fueron básicamente todas las actividades que se desarrollaron en evidencia de asesoramiento, en cabildeo y negociación, que son las que más se utilizaron en este caso. Allí podemos encontrar en este nivel nacional básicamente actividades que llegaron a incidir no solamente en que personal o equipo técnico del programa se incorporara a los programas de gobierno o al nivel de instancias nacionales, sino que también algunos o la mayoría, digamos, de las estrategias que se desarrollaron en el modelo SABA están siendo incorporadas en los programas tanto del gobierno anterior como del gobierno entrante, que está empezando a desarrollar ya sus nuevas políticas públicas. En el contexto regional, pues la incidencia se orienta a cuatro ejes: el de impulso a la inversión, la plataforma del desarrollo regional, la asistencia técnica a las áreas técnicas municipales y la especialización del recurso humano. Ahí hay diferentes niveles de incidencia, pero se destaca sobre todo el desarrollo del proyecto piloto educativo, el desarrollo de los contenidos curriculares, la promoción de los diplomados, el fortalecimiento de las direcciones regionales de vivienda. Y ya en el nivel 4 y en el nivel 5 podemos encontrar pues cosas más importantes en términos de sostenibilidad, como es que las áreas técnicas municipales realizan acciones ya de asistencia técnica y vigilancia a las HAS, el recurso humano que ya está siendo contratado por gobiernos locales y regionales directamente, y todo lo que es el financiamiento de inversiones en agua y saneamiento. Las acciones, obviamente, para lograr esa incidencia que se pueden ver en la siguiente gráfica, están orientadas a pasantías, también sensibilización, talleres, producción de documentos y publicaciones, el relacionamiento del equipo SABA con todos los tomadores de decisión, las reuniones de equipo, las discusiones en base al objetivo intersectorial de la desnutrición crónica infantil, en fin. Y en el nivel local, ya en el contexto local, los niveles de incidencia se resumieron como en dos grandes ejes. Uno es la consolidación de los actores locales y el otro el sistema de información en agua y saneamiento. Y los niveles de incidencia pues llegan desde la enmarcación de los debates hasta la influencia en el cambio, con el financiamiento de acciones de seguimiento y asistencia técnica a las HAS, la actualización constante de la información de ese sistema de información de agua y saneamiento, la gestión del presupuesto, de transferencia de capacidades, el diseño del sistema de información, en fin, ese es como los niveles de incidencia. Y las acciones que se utilizaron para lograr esto, pues fueron, igual que en los casos anteriores, reuniones y talleres, discusiones base con todos los equipos de gobierno en los niveles regional, local y nacional, y reuniones periódicas formales que se desarrollaron con todas las organizaciones en los niveles locales. Bueno, hay cuatro elementos básicos de los mecanismos de apoyo institucional de SABA. El primero es el de la asistencia técnica. La asistencia técnica se hace no solamente, como ya lo mencionamos, a nivel de operación y mantenimiento de los sistemas de agua, sino también en mejoramiento de los sistemas, calidad de agua y cloración, formulación de perfiles de expedientes técnicos, los temas de organización de las HAS, y en capacitación se llevó capacitación o se tiene como oferta o mecanismo la capacitación a las ATMs, a las HAS, a los gobiernos locales, y se tiene un mecanismo de apoyo institucional también en monitoreo y seguimiento, con el apoyo en la supervisión de la administración y las finanzas, la organización y la gestión, el desempeño técnico de los sistemas de agua potable, las condiciones ambientales y las condiciones sanitarias. Todo ese mecanismo de apoyo, de coordinación y facilitación que vimos, que es el que permite enlazar todas las, en el nivel micro, meso y macro, todas esas actividades y esos ejes importantes de intervención. En incidencia política, en resumen, digamos, destaca las actividades que se hicieron en los proyectos demostrativos y pilotos, en los espacios de concertación regional, en los talleres prácticos de operación y mantenimiento, los diplomados, la conformación y la asesoría de las ATMs, el fortalecimiento de capacidades en las direcciones regionales de vivienda, el intercambio de experiencias con gobierno nacional y actores internacionales, la producción de documentos y publicaciones, la promoción de la página web,
el razonamiento y confianza, los incentivos directos y la diplomacia, y sobre todo la suscripción de convenios en todos los niveles como la principal incidencia política o las principales. Siguiente. 5 conclusiones principales de todo ese trabajo. Lo primero es que efectivamente SABA ha incidido en el desarrollo normativo institucional de los niveles locales, regionales y nacionales, e incluso trascendiendo al nivel internacional. Lo segundo es que hay un empoderamiento de los actores locales para acercar sus demandas a los niveles regionales y desde estos niveles regionales hacia los niveles nacionales. Una tercera importante conclusión es que hay una evolución pasando desde un enfoque clásico de intervención hasta uno de incidencia política y pública en la cooperación. También que SABA pasó de ser un proyecto piloto a un programa nacional que fue impulsor, asesor y facilitador de las intervenciones. Y otra conclusión importante es la permanencia del capital humano, que ha sido un factor clave en la estrategia de incidencia. Entre los factores claves de éxito de esas conclusiones podemos enumerar al menos estos 6. El primero es que se empoderaron los roles y contribuciones de liderazgo en las autoridades locales, regionales y nacionales. Las alianzas estratégicas que se armaron entre los actores claves y los comprometidos con la gestión sostenible, el desarrollo y la validación de tecnologías de saneamiento en ámbito rural. Otro factor clave fue la formación de equipos técnicos y profesionales en el ámbito rural, la adaptabilidad de la estrategia a los diferentes contextos y a los momentos que se vivieron en cada caso, y también la difusión y retroalimentación de las experiencias iniciales en comunidades y autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Como resultados a nivel institucional podemos concluir 4 cosas: apropiación del modelo SABA en el nivel institucional, el fortalecimiento de las direcciones regionales de vivienda, más de 500 ATMs creadas y las plataformas regionales de agua y saneamiento. A nivel de impacto, bueno, lo que ya hemos mencionado, que es un poco toda la conclusión del trabajo debe finalmente traducirse en disminución de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años y el mejoramiento de la calidad de vida en casi 2 millones de habitantes. Y ya más específicamente y puntualmente podemos mencionar la contribución al incremento de las inversiones de agua y saneamiento. Ya hablamos del apalancamiento de más de 680.000 millones de soles, la contribución al incremento de la cobertura, la manera como se propiciaron los cambios de actitud en la población rural en tema de hábitos de higiene, consumo de agua y manejo de residuos sólidos, que fue otro de los elementos importantes del modelo, la conformación de todas las organizaciones comunales que ya mencionamos, las ATM y el fortalecimiento de las 14 direcciones regionales de vivienda. Importante tener en cuenta lo que ya mencionamos de la permanencia del personal experto que le permitió dar una orientación estratégica del proyecto y lo visibilizó, los instrumentos y los conocimientos que han sido capitalizados y la gestión y visibilización del proyecto en diferentes escenarios. Y como recomendaciones encontramos dentro del informe proveer una estrategia de salida, que es algo muy importante, es ver, bueno, cómo vamos a hacer ahora que el programa termina, que el modelo termina, para que estos recursos financieros para el fortalecimiento de capacidades, tanto para talleres, mesas de diálogo, pasantías, participación de eventos, etcétera, se mantengan en el tiempo y se logren consolidar este tipo de intervenciones. Y otro tema es ver cómo se puede transferir a los niveles central y regional ese equipo de trabajo clave que está vinculado a SABA y que puede hacer una incorporación y una transferencia directa de todo lo que es el conocimiento y la experiencia de 20 años del programa. Y ya a nivel, digamos, de la dirección de saneamiento, como recomendaciones encontramos varias. Primero, darle una coordinación y un rol de ente rector a la dirección de saneamiento. Esto significa transferir metodologías, ojalá el equipo en la dirección, instrumentos, diplomados, cursos, todas las metodologías deben ser transferidos por parte de la dirección a las direcciones regionales de vivienda, no solamente que se queden en la dirección de saneamiento, sino que transfieran a las direcciones de vivienda y estas a su vez a los gobiernos locales a través de las ATM para su implementación y aplicación en el ámbito de la jurisdicción. También formular una propuesta para la creación y puesta en marcha de la superintendencia de ATMs, liderar el desarrollo de un marco normativo simplificado para las JAS, un reglamento de competencia de las municipalidades en el control y vigilancia de los operadores rurales o la estrategia que se define a través de la SUNAS y los indicadores de desempeño para el seguimiento y la fijación de fórmulas para el cálculo de cuotas familiares. También promover que se siga avanzando la incorporación de una propuesta de complementariedad financiera en los proyectos de inversión nacional como se ha venido haciendo
en los gobiernos subnacionales y también en función de su capacidad financiera, como hacer algo un poco más orientado hacia eso. Y finalmente, en el tema de sostenibilidad de postconstrucción, consideramos muy importante que las municipalidades distritales o provinciales otorguen o se desarrolle un mecanismo para que otorguen permisos de administración a las juntas y que estos permisos estén plasmados en un convenio o en un contrato de administración para que se pueda hacer un seguimiento no solamente a las obras que se instalan, sino también a la gestión que desarrollan las juntas para la operación y mantenimiento de esa. Y por supuesto, el Ministerio debería, en ese caso, desarrollar una estrategia que permita reglamentar e impulsar este mecanismo. Y ya a nivel internacional, pues consideramos como unos 6 elementos importantes para que SABA tenga en cuenta digamos, el trabajo de transición que se va a desarrollar. Uno es que SABA se mantenga o se dé o se tenga como referente de la Agenda Global para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto en temas de cierre de la brecha como en implementación también del derecho humano al agua y el saneamiento. Otro es que SABA se pueda constituir en un laboratorio de ideas para el apoyo global de las políticas públicas de agua y saneamiento. Difundir los resultados del trabajo acumulado en estos años en toda la región de América Latina y el Caribe es una de las estrategias claves que deberían seguir en esta última etapa del programa. Y difundir también el intercambio y proponer su réplica en otros gobiernos, como se hizo en Colombia, también para que se desarrollen en Brasil, en Panamá, Ecuador, Bolivia, Paraguay y México, que han estado interesados en la estrategia. Ejecutar una segunda fase de ASIR SABA en Colombia, consideramos que es importante probar en una nueva región, en un contexto distinto, pero especialmente en la nueva dinámica que se está desarrollando en Colombia en la firma del acuerdo de paz con las FARC y con el ELN, y ver cómo eso se comporta en esos escenarios nuevos, digamos, del escenario de paz. Y finalmente, obviamente, la estructuración de nuevos programas en otros países que consideramos debe hacerse, obviamente, con el liderazgo de COSUDE, capitalizando toda la experiencia y el conocimiento de estos 20 años de trabajo. Esto es todo, muchas gracias, espero no haberlos aburrido demasiado con la charla y que pueda servirles de elemento para hacer el trabajo ahorita con nuestros panelistas. Muchas gracias. Muy amable, William, muchísimas gracias. Además, hemos estado en el margen del tiempo, te agradecemos muchísimo. Has hecho una presentación efectivamente de 20 años de experiencia en 30 minutos y eso es todo un logro. Bueno, amigas y amigos, continuamos aquí en Lima y en otras ciudades del mundo participando en esta webinar. Queríamos reiterar, antes que pasemos a trabajar los comentarios con los panelistas que nos acompañan, el correo electrónico webinar.saba@gmail.com o en el módulo de preguntas que aparece hacia el lado derecho de la pantalla de ustedes, donde pueden ingresar las preguntas. Aquí el equipo de COSUDE está trabajando para que podamos procesar estas intervenciones y que puedan compartirse en esta mesa. Continuando con el programa entonces, y pasando de los 26 grados centígrados que tenemos en Lima hoy día, pasamos a ese -1 grado centígrado en la ciudad de Ginebra, donde está nuestro amigo precisamente esperando, François Munger, el experto mundial internacional en temas de agua y saneamiento de la cooperación suiza, y tiene una vasta experiencia de trabajo en el Perú y en América Latina y en otros continentes del mundo. François, entonces, ahí lo vemos a François, ya está esperando. Hola François, ¿cómo estás? Bienvenido a esta webinar. Es un gusto escucharte. Bien. Gracias, gracias. Yo escuché con mucho respeto y atención la presentación del documento hecho por INCEL. Yo tendría mi intervención en unos 6 puntos. El primero, alrededor de la gobernanza, discúlpame. El segundo punto, alrededor de la importancia de una estabilidad de un grupo para animar esta gobernanza. Un tercer punto alrededor de la tecnología. Uno en cuanto al enfoque rural y el aspecto global, si me permite. Empezando por empezando por felicitar
INSEL por el trabajo hecho, y en particular, como le ha presentado William. No es para nada fácil de analizar un proyecto y de esta magnitud, y es más que un proyecto, es casi un programa a nivel nacional, y es muy difícil a veces por los actores que son al centro de ver todos los ingredientes que hace su proyecto replicable para otras regiones, otros países y tal vez a nivel global. Entonces, gracias por el trabajo y sin duda la teoría del cambio que ustedes usaron es un buen instrumento para tener una atribución de responsabilidad y una atribución de efecto de este proyecto. En cuanto a la que les presento como la incidencia política o la gobernanza, para mí, se usó mucho, o tú usaste mucho, William, la articulación. Yo pienso que sí, es una articulación, pero es una dinámica que este proyecto ha sabido meter entre las diferentes expresiones del Estado. Obviamente la parte nacional, la parte regional, la parte municipal y la población. Y si es cierto que en todos los gráficos miramos algo de muy estable, etc. Estos diferentes elementos del poder son una dinámica y durante el desarrollo de este proyecto, a cierto momento, la parte de descentralización estaba regresando, retomando poder, etc. Y una gran arte del equipo del programa ha sido de poder articular y realmente influenciar para que estos niveles trabajen en conjunto y en particular el nivel municipal. Por haber olvidado la importancia del nivel municipal, por ejemplo, el FONCODES, que hace un trabajo del nivel central hasta directamente la población, ha tenido problemas de sostenibilidad a largo plazo. Un punto importante también es de construir las capacidades alrededor de esos niveles. Y el rol de las universidades y del mundo académico, que en particular con los diplomados, ha sido sin duda un punto muy importante. Tal vez en esta descripción muy bien hecha en su trabajo, me falta un poco el sector privado. Yo sé que en este programa el sector privado ha jugado un papel, en particular en el saneamiento. Un momento, el proyecto estaba al portador de un eslogan, ¿no? que era saneamiento es un negocio, y realmente este aporte, esta capacidad de hacer soñar sobre el saneamiento, hacer soñar sobre una letrina del sector privado, tal vez no está suficiente metido adelante dentro de este buen análisis. También agua es un derecho humano, ustedes lo han mencionado, agua y saneamiento, y este proyecto se inscribe en esta visión. Yo pienso que hay como casi una obsesión de ver que nadie sea descuidado en la cobertura. Hasta esta obsesión pasó a nivel del gobierno. Me recuerdo de un ministro que quería montar cosas como tambor, no sé si lo hizo al final, que era casi de venir como con helicóptero para ir al más allá, en zona rural, a la población la más escondida, donde ni siquiera una empresa va a enviar un trabajador y que muchas veces la municipalidad no puede alcanzar. Es decir, había como todavía una muy grande importancia a este aspecto del acceso para todos. Y hay que reconocer que la zona rural siempre tiene una voz menor a nivel de todos los países en comparación
de las zonas urbanas. En sí, este trabajo alrededor de la zona rural y este enfoque rural sí es dar es un trabajo también de democracia y de hacer salir la voz de la zona rural a nivel de un país. En cuanto a las tecnologías, el Banco Mundial hace unos, supongo ahora 30 años, ha desarrollado, o tal vez más, desarrollado el concepto de respuesta a la demanda. Ese concepto de respuesta a la demanda era de decir, bueno, el gobierno, el proyecto, las autoridades invierten, pero la población también invierte. Y no se fija una tecnología, pero sí se deja a la población también de decidir si quiere algo de más riguroso que el mínimo. Y la verdad que ustedes lo han hecho. A pesar de haber mucha teoría, yo pienso que muchos proyectos soportados por el Banco Mundial se quedan con estándar y no deja esa libertad a la población de tomar de apropiarse de la tecnología. Y eso ha sido particularmente importante en la parte del saneamiento en este proyecto SAVA. Y yo durante mis visitas he visto cómo la población hasta metía ya no era su letrina, su baño adelante, como casi un espacio de lujo, un espacio donde que se enseña que realmente como te da un crédito social de tener este baño. Y eso es porque había una grande apropiación y con eso yo creo que estamos muy, muy lejos de la famosa letrina estándar que tal vez muchos proyectos han hecho o hemos hecho yo también en un tiempo. Un otro aspecto que me parece muy importante en este proyecto es la comunicación. Ustedes y el SAVA han sabido comunicar. Ha sabido comunicar adentro de estos diferentes niveles del Estado que yo mencioné. Ha sabido comunicar también en la población. Ha sabido también hacer que la población comunique. Y yo tengo un excelente ejemplo, es cuando se hizo la visita de parlamentarios suizos en su país. Llegaron, como siempre, el viaje había sido demasiado largo, la altitud, muchos de ellos eran enfermos y habían decidido, bueno, después de haber visitado algunos proyectos, de regresar al hotel. Pero al regreso al hotel pasaron enfrente de una comunidad y esta comunidad estaba preparada para recibirles. Pero ellos habían decidido, vamos a pasar. Y a ver a la población, esta gente dijo, no, estamos enfermos, cansados, vamos a pararnos, se pararon. Y la población misma comunicó el proyecto y creo que estos parlamentarios, al regresar a Suiza, tenían una visión increíble de su proyecto. François, ¿sí? Disculpa la interrupción, quedan 5 minutos para tu participación. Disculpa la interrupción. No me quedo mucho más. Y estos parlamentarios, al regresar, uno de ellos me dijo, bueno, si hubiera un premio Nobel del proyecto, yo daría a este proyecto. Este es un parlamentario que vive en Ginebra, yo lo estoy cruzando a veces en el transporte público y siempre casi me habla, etc. Es decir, que la población misma ha sabido comunicar y creo que eso es un arte que ustedes han empujado y desarrollado en su proyecto, en ese SAVA. Ahora, yo pienso que debemos también enfocar este aspecto del rural. Ahora estamos en un mundo que está siempre más urbano, hay una urbanización y hay una tendencia a nivel mundial para meter esta urbanización adelante. Es cierto,
en particular en cuanto al agua, que la zona urbana, la cobertura está regresando en algunas partes urbanas. Sin embargo, el rural se queda muy, muy importante y creo que abogacía que el SABA y que este programa está haciendo en cuanto al rural es muy importante. El rural es importante para la estabilidad del país. El rural es importante porque es donde hay la mayor pobreza. El rural es importante porque es donde viene la agricultura. Al final, una gran parte de la agricultura viene del rural. El rural es importante también porque se mantiene la cultura. Y un país sin cultura es un país que tiene muchos problemas. Es decir, que este enfoque rural, yo espero que se va a mantener en adelante porque es muy importante y es poner un poco de resistencia a la tendencia a nivel mundial de meter adelante la urbanización. El otro aspecto es también el largo plazo. Muchas veces un gobierno tiene un tiempo limitado, tiene un presupuesto limitado, la cooperación también tiene proyectos por fase, etcétera, etcétera. Pero hay que ver el largo plazo. El desarrollo es algo que es en una dinámica, incluyendo nosotros en Suiza estamos todavía mejorando el saneamiento de nuestras aguas. Es decir, que invertir sobre el largo plazo y el desarrollo de todo este paquete de infraestructura es muy, muy importante y a veces tenemos una visión un poco congelada de la cobertura. Está cubierto y no está cubierto. La cobertura es algo dinámico y puede ser cubierto hoy y no está cubierto mañana porque la calidad, muchos elementos vienen y se adjuntan. Al final, un otro aspecto es el aspecto global. Ustedes mencionaron la influencia del SABA a nivel regional, la participación también a nivel global a diferentes conferencias. Yo pienso que va a ser muy importante que se mantenga una cierta comunidad de práctica con los proyectos que son similares, o como por ejemplo con los proyectos en Colombia, y en una dinámica no solamente de liderazgo, una dinámica de aprendizaje para que este enfoque, esta visión SABA se pueda desarrollar y también resiste al desarrollo que va a tener estos países. Una vez más, está con esta visión del largo plazo. Y a nivel mundial, yo pienso que sí, tiene todavía que aproximarse más de multilaterales, como por ejemplo el Banco Mundial o yo creo la BID ya ha hecho mucho con ustedes. Yo he visto también que el Banco Mundial había WSP en un tiempo que era como el enlace entre su trabajo y el banco. Tal vez eso hay que todavía redesarrollarlo, porque sí, yo sé que WSP ya no existe en su país. Déjame terminar por un punto muy importante. Se hace análisis muy racional, etcétera, etcétera. Al centro de eso, al centro de este enfoque hay la gente. Y como le he dicho, hay una gran estabilidad del personal, un personal dedicado, un personal abierto, que sea la gente de COSUDE, que sea de CARE, que sea del gobierno, y creo que hay que dar también un gran agradecimiento a toda la gente que hicieron este programa factible. Y a terminar, sobre el informe que hemos recibido, sobre la primera página, solamente hay el logo de COSUDE. Yo espero que en su publicación se meta también todos los logos, porque al final
Este proyecto no es un proyecto de COSUDE para nada, es un proyecto de todas las fuerzas, nacional, regional, municipal, población en gran parte, pero también sector privado, etcétera, todos que han hecho un éxito de este proyecto y COSUDE es un elemento entre ellos que han permitido eso. Con eso les agradezco. Muchísimas gracias, François, por tu participación. Realmente puntos muy importantes que seguramente vamos a desarrollar en la estación de preguntas y en el espacio que podamos compartir. Y bien, entonces, para continuar con este trabajo y con esta discusión hoy día, vamos a saltar de Ginebra y de su 1 grado centígrado bajo cero, nos vamos a Río de Janeiro, que en este momento está con unos deliciosos 28 grados centígrados, y vamos a escuchar a Ana Virginia Machado, quien desde Río de Janeiro va a hacer también los comentarios respecto de la presentación de William Carrasco sobre este importantísimo informe. Adelante, Ana Virginia, te estamos escuchando. Está... Sí. Hola. Hola. Sí, sí. ¿Qué tal? Hola. Bienvenida, Ana Virginia. Gracias. Habilitar tu... ¿Podrías habilitarle tu cámara para que podamos verte, por favor? Sí, sí. Un momentito. Sí. Eso Perfecto. es. Perfecto. Bienvenida a la webinar. Gracias, gracias. Estoy hablando acá desde la Universidad Federal Fluminense y gustaría de, en primer lugar, parabenizar por este trabajo muy amplio que puede cubrir un proyecto tan complejo. Y yo creo que este es la principal parte del proyecto, el fato de poder abordar diferentes aspectos desde la sustentabilidad, desde la estrategia de difusión, incluso también las perspectivas nacionales e internacionales. Gustaría de destacar algunos puntos que creo que son fundamentales y el foco de sustentabilidad de este proyecto. Por ejemplo, los aspectos de creación de marcos normativos. Este sería un punto que gustaría de ver más, incluso más destaque, porque sin esto no se consigue avanzar mucho. Y en verdad los marcos normativos son un reflejo del suceso, de los buenos resultados del proyecto, porque es algo que los actores se han movilizado para poner en marcha y para que esto pueda proseguir a lo largo del tiempo. Un otro aspecto es también con relación a sustentabilidad, también relativo a los diferentes niveles de actuación, cuando se involucra no solamente el nivel nacional, pero también el nivel regional y local. De otra forma, también gustaría de conocer mejor una parte que no está así para mí muy clara. Por exemplo, o projeto promoveu o apalancamento de muitos recursos, pero esses recursos relativos à inversión. Pero gostaria de ver pouco mais claro como, incluso para a sustentabilidade, como as tarifas, de que forma a sustentabilidade do custo de funcionamento do sistema se vai seguir isto para ao longo do tempo. Por exemplo, como se as tarifas seriam suficientes e de que forma estariam organizadas para sustentar o apoio técnico, o processo que precisará estar acontecendo, apoio técnico para as associações, para as juntas, para manter funcionando, e também previsões para reposição de equipos, algo neste ponto. Um outro aspecto que
me parece bastante importante, así ha sido mencionado en la charla también, acerca de registro, de un cadastro, una forma de se conocer mejor o que está se passando. François menciona que a cobertura é dinâmica, e é verdade. É importante ter um instrumento que ao longo do tempo se saiba primeiro o que está instalado, o que está conhecendo, o que está funcionando, e também siga mostrando boas práticas, buenos modelos de gestão, como se vai fazendo promover o sucesso. Assim, é importante a definição e maior aclaramento do que como é este cadastro, que é um desafio larguíssimo, como se funciona, o registro do que funciona e se funciona e como funciona, e especialmente a nível local. Por exemplo, em Brasil não sabemos nem mesmo quantos sistemas existem, muito menos se estão funcionando. Então, muitas vezes a informação de que ha sido investido na construção não é suficiente para saber se segue funcionando. Outra parte que comparto também com o que François ha mencionado é o logro desse projeto sobre primeiro, a viabilização da necessidade do atendimento ao segmento rural. Em verdade, o urbano havia sido sempre com mais esforço, mas isto também por conta de sua visibilidade e viabilidade, porque são zonas que têm mais possibilidade de pago por el investimento. E eu creio que essa poderá dar mais resultados, indicando que é também sustentável, também é viável, também é possível manter funcionando dentro de sua estrutura, utilizando a participação da comunidade, todos os aspectos que estão aí utilizados. Então, esta parte, enquanto mais se consiga mostrar que o atendimento a este perfil de população, además de um direito humano, que já temos aí, já sacramentado, também é viável. Não é somente um custo para os países, também é viável e sustentável por si mesmo. Então, daí a importância de incidir nesta parte. Gostaria de também mencionar a importância da viabilização também da questão de qualidade de água para consumo humano, a definição do acesso e conexão domiciliária como o acesso apropriado, e isto faz aí uma distinção porque são modelos distintos, e também a necessidade de estabelecimentos e monitoreio de planos, que há planeamento, os planos de los municipios, planos de los estados, las regiones, planos nacionales com metas e que precisam ser aí perseguidas e mantenidas. Bueno, este é o que tinha aqui a compartilhar. E mis congratulaciones porque me ha dado a oportunidad de conocer más detalladamente el proyecto SAVA, que de verdad establece muchos elementos importantes que pueden servir también como buenísimas experiencias para aplicar en otros países. Gracias. Gracias, Virginia, por tu participación. Y efectivamente también se siguen sumando elementos de opinión muy importantes a lo que François también ya ha mencionado respecto de estos impactos del proyecto SAVA, y esto está generando ya una muy buena oportunidad para discutir y poder desarrollar ideas.
Continuando entonces con la webinar, regresamos a Lima y estamos ahora entonces con las opiniones y participación de Francisco Dungler, el ex viceministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero que además es un catedrático importante que maneja estos temas a nivel de Perú, y con quien vamos a continuar entonces en los comentarios respecto de este informe presentado hoy día sobre la influencia de políticas del proyecto SAB. Francisco, adelante, por favor. Gracias. Buenos días, un saludo a todos. Y a mí me suscitan 3 o 4, o me provocan reaccionar sobre 3 o 4 cosas, sobre todo las presentadas por William, ¿no? Una primera es la relacionada al tema urbano-rural, pero que tiene un ámbito de definición en la parte más macro de los recursos presupuestales. Hacia el 2015, hacia el cierre del 2015, del presupuesto total del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se destinaban 52% de sus recursos para agua y saneamiento iban a áreas rurales. Ese es un cambio además que empezó a darse a partir del 2011-2012, en donde históricamente el Perú invertía más de sus recursos en áreas urbanas y menos en áreas rurales. No voy a entrar al detalle de la diferenciación entre urbano y rural, las tecnologías. Si ustedes, sobre todo para los que están en el extranjero, si conversan con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene 14 definiciones de urbano-rural. Y podemos empantanarnos horas de horas en esa definición. Pero en general, lo que son poblaciones que están vinculadas fundamentalmente a producción agrícolas pecuarias, densidades poblacionales bajas, continuidad de viviendas y además preeminencia de sectores de pobreza y falta de servicios básicos, sobre todo en acceso a servicios de agua y saneamiento, es lo que caracteriza por lo general el tema rural. Ok, y creo que ese tema también de los porcentajes, o medirlo en términos de los porcentajes respecto al Producto Bruto Interno, también es relativo, ¿no? Fíjense, yo he tenido, por la circunstancia de la vida, la suerte de estar desde hace muchos años metido en la administración pública, entrando y saliendo, y en el 2003, por ejemplo, estuve de director ejecutivo en Foncodes, cuando todavía había preeminencia esta de masificar los temas de letrinas, por ejemplo, que hoy ha dejado convenientemente de ser la tecnología que evidentemente se utiliza mejor en áreas rurales. Pero en 2003 el presupuesto general de la República era más o menos 29.800 millones de soles. ¿Y por qué pongo esa cifra? Porque en esa época una discusión era la mitad de esa plata iba a pagar recursos de endeudamiento, de deuda externa, 40% era bienes y servicios del Estado, de todos los sectores, y solo quedaba destinado a poder hacer inversión pública, digamos, en infraestructura, un 10% del presupuesto. Obviamente totalmente insuficiente para cerrar las brechas. Hacia el 2016, el presupuesto general de la República superaba los 140.000 millones de soles. ¿A dónde quiero llegar? Que en términos de magnitud crecimos en unos 5 veces el presupuesto y pasamos de destinar recursos de 250, 300 de que ha habido una decisión, además de que de esta
propias EPS y de que ahí se promuevan esquemas de asociaciones públicas privadas y de que ellos, en donde hay una mejor capacidad económica basada en sectores más emergentes, pudieran asumir la tarifa real y poder sostener o garantizar nuevas inversiones. Y creo que ese es un tema que hay que seguirlo viendo. Sería interesante que hoy en la tarde se pudieran explicitar esas cifras de cómo se ha cerrado el 2016 en urbano-rural, vinculado también a la capacidad de ejecución. Será las autoridades actuales quienes expliciten además, porque desde que se creó el ministerio, creo que 2016 es el año que, junto con el del 2008, pero ese es un año sui generis, ¿no?, de caída de la economía, este es un año de muy baja capacidad de gasto y de ejecución. Entonces ahí eso hay que analizarlo, ¿no? Lo segundo, y me uno al tema que planteó François, este tema de teoría del cambio, ¿no? Yo creo que hay que explicitarlo, no solo a nivel de las evaluaciones que magistralmente nos ha presentado William, sino en términos del discurso explícito que deben hacer sobre todo los sectores, ¿no? Nosotros partimos, y todas las presentaciones del ministerio empezaban, el fin último de por qué hacemos estas intervenciones o por qué estamos sentados aquí son las personas, y cómo afectamos, en este caso mejoramos su calidad de vida. Ese es el principio básico, el fin último de la teoría del cambio. Y creo que ese tema, ¿no?, porque a veces cuesta que esto se difunda al interior de la organización, ¿no? Unos les encanta el tema de la tecnología, otros están todo el día con el diseño tarifario, y le digo, ¿pero para qué hacen eso?, ¿no? Cuando uno pierde esta visión, ¿no?, de por qué queremos cambiar las cosas, y que ese es el enfoque de las personas, y eso no es explícito, ¿no?, porque hay que machacarlo, 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 y ese no es un tema del gobierno de turno, sino creo que ese es un tema, ¿no?, que alienta nuestra visión país y de la voluntad política de cerrar estas brechas de acceso a servicios de agua y saneamiento. Lo tercero, ¿no?, creo que a lo largo de estos 20 años de la intervención en agua, sobre todo en agua rural, de la cooperación COSUDE, pero con sus diferentes modelos de Sanmasur, Propila, Saba, yo creo que hay algo que es un mérito que tiene que ver con el olfato y la calidad de quienes han estado en la gestión del proyecto. Porque si miramos estas 4 dimensiones que tú mencionaste, William, de conocimiento, diálogo político, alianzas e innovaciones, el gran truco de estos 20 años, o lo magistral de estos 20 años es, a ver, en este timing hay que ponerle fuerza a las innovaciones. Cuidado, hemos cambiado de gobiernos, las alianzas son prioritarias. No, ahora hay que entrar en este nuevo escenario de descentralización del país a un diálogo profundo con los gobiernos regionales, locales. No, estamos en la época de gestión del conocimiento y hay que impulsar eso. Yo creo que esa es una dinámica que hay que mirarla al proyecto de cómo están juntando estas dos variables y cómo escoge o prioriza, ¿no? Y el otro gran tema que creo que es relevante en esta discusión es, yo me hago una prueba ácida, ¿no?, porque si me tuviera que quedar con todas las contribuciones, ¿no?, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles te gustan? Porque este ya es un tema de feeling, ¿no? Por ejemplo, a Ana Machado le gusta el tema del marco normativo, ¿no?, que recientemente ha sido movilizado, ¿no?, y hay un tema de pesos, de configuraciones nuevas. Habrá que esperar. Creo que hay como un movimiento de pesos de las instituciones, ¿no? ¿Y cuáles son estos cuatro patas de la mesa, ¿no? SUNAS, ¿no?, que regula, OTAS, ¿no?,
todo el andamiaje a nivel del ministerio, ¿no? Y sus programas, y obviamente la institucionalidad local, las EPS, los municipios, los gobiernos locales, ¿no? Si alguien lee de afuera las leyes implementadas, podría decir que SUNAS queda fortalecida, además le dan el ámbito el ámbito rural, ¿no? Obviamente en la cabeza de Fernando estará el tema y cómo bancamos eso, por expandirlo a lo rural. Creo que el ministerio también gana en este nuevo repartición de la torta, se achica OTAS y también el rol y las competencias de los municipios. Y ahí habrá que ver, ¿no?, en esta mezcla, porque ese es un diseño, y hacer una evaluación en los próximos años de cuánta resistencia se ha generado en este esquema de haber modelado así las reglas de juego, ¿no? Porque estos son juegos de poder, a unos les has quitado, a otros les has aumentado, y cuánta resistencia al cambio hay, ¿no? Y ese es un tema que tiene su complejidad. Pero bueno, ¿cuáles son esas dos cosas con las que yo me quedaría? Una primera creo que es la generación de estos espacios de diálogo y básicamente generación de confianza. Yo creo que ese es un hito clave que hay que saber valorar. En muchos casos acercar gobierno central con gobiernos locales, ¿no? En otros casos acercar a la institucionalidad del gobierno central, ¿no? Y ahí hay que ser fino, ¿no? Por ejemplo, voy a decirlo así entre comillas, ¿no? En agua creo que es muy difícil cumplir ese mandamiento de ocúpate de tu ministerio, no de los otros, ¿no? Hay un mandato especial, ¿no? Pero en agua, si tú no combinas, sobre todo en área rural, con salud y con los programas sociales, y fíjate ese gran esfuerzo de juntar ahora a dos ministerios en la tarde, es algo que es difícil porque los ministerios, si está en el mandato, no pueden actuar como compartimentos estancos. Y creo que ahí esa es como una gran contribución de haber logrado este link. Y por último, yo me quedo también con la otra parte donde COSUDE tuvo tuvo esta participación, es en la construcción de este sistema de información sectorial. Después de discutir 15 años de política rural, intervenciones rurales, nadie se preguntó, y bueno, ¿cuántas HAS hay en el país? Las tenemos mapeadas, cuál es el nivel de tecnología, cuán bien implementadas están, dónde funcionan las ATMs, y creo que ese aporte al conocimiento, que espero que se concluya en los próximos meses, ese mapeo global y organizarlos en un sistema de información, creo que ese es otro de los grandes aportes. En general, o sea, creo que es una visión más conjunta de toda la operación, pero ahí el rol de SABA y de facilitador, de haber creado la institución local y compartido sus bases de datos ha sido fantástico. Muchísimas gracias, Francisco. Seguimos sumando los aportes conceptuales a la presentación de Will respecto de este informe sobre la influencia en política del proyecto o programa SABA, como François bien ha delimitado a partir de entender que esta es una intervención múltiple con muchas experiencias. Muy bien, entonces ya tenemos un primer recuento de preguntas que queremos señalar que probablemente no todas las preguntas puedan ser presentadas. Hay algunas que son pliegos de preguntas muy bien formulados y amplios que van a requerir de una explicación escrita y lo vamos a hacer. Como ya habíamos dicho, vamos a publicar la siguiente semana, vamos a definir con claridad el día en que vamos a hacer
subir esta información, pero en la página web de COSUDE y del proyecto SABA, de todas maneras vamos a colocar las preguntas y las respuestas con los respectivos autores de las preguntas. Ahora entonces Cesarina Quintana, que es la oficial de programa senior de la cooperación suiza y a cargo del proyecto SABA, ella va a hacer una intervención a modo de buscar las ideas, cómo confluyen las ideas y unas primeras conclusiones respecto a estas intervenciones, y luego juntos vamos a comenzar a mirar estas preguntas. Hay algunas que seguramente va a poder contestar François, otras Ana Virginia, otras Francisco. Vamos a ver cómo hacemos este intercambio de ideas. Cesarina, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Rápidamente, me gustaría primero resaltar las ideas centrales y de coincidencia de nuestros distinguidos panelistas, ¿no? Y definitivamente nosotros, sin plantear todos estos proyectos de agua y saneamiento inicialmente como un proyecto específico de gobernanza, lo que se ha construido es un proyecto y que va a un enfoque de la gobernanza, sobre todo por la fuerza que se le pone a la articulación. Otro aspecto importante es el de fortalecimiento de las capacidades a todos los niveles, que así como el tema de la cobertura, que es una fotografía en el tiempo, el fortalecimiento de esta capacidad también tiene que tener un monitoreo, y es el esfuerzo que ha puesto el proyecto. Sí, hay una coincidencia en la ausencia de este sector privado, que debería tener un renglón muy particular. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con la intervención de los grandes proyectos o los megaproyectos que, por ejemplo, se hacen desde grandes licitaciones, de grandes corporaciones que tienen sus dificultades para establecer toda la cadena de proveedores a nivel rural, justamente por el desconocimiento de lo rural. Y lo que ha hecho SABA es justamente apoyar el crecimiento de esa capacidad, donde también hay un sector privado en las regiones. Hay que decir que hace falta muchísimo más, pero que hay que darles su verdadero valor. Y entonces quizás sea un tema que hay que destacar un poco más, y seguramente en lo que haya que difundir. Definitivamente el proyecto SABA es una apuesta que dice que el derecho humano al agua potable y saneamiento es posible y es una realidad en el ámbito rural. Solamente si es que hay toda esta estrategia de todos los actores presentes con la definición de sus roles y competencias. Más aún porque, como bien lo menciona François, los rurales no son escuchados. El sector de agua potable, rural y saneamiento, dentro de un enfoque de gestión integrada de recursos hídrico, no tiene una visibilidad, no tiene una voz. Siempre se habla la junta de usuarios, pero resulta que en la junta de usuarios están los agrícolas y otro tipo de servicios, pero nadie habla de los usuarios de agua potable rural. Y definitivamente esa ha sido la apuesta también de la cooperación suiza a través de este proyecto. En el tema de las tecnologías, efectivamente, es tan importante la apropiación de la propia comunidad, y eso también tiene que ver con una forma de ejecución de proyecto, y ahí va el principal mensaje, más aún si hablamos de los procesos postconstrucción que sean sostenibles. A nivel de la comunicación, no voy a ahondar más, pero ha sido realmente muy fuerte a nivel de todos los niveles, local, regional, nacional, y también en lo que compete a nosotros como cooperación suiza a nivel de la facilitación del diálogo político. La importancia de mirar el largo plazo. Si bien es cierto, esto quisiera relacionarlo con un poco ese elemento de la estabilidad, ¿no? De la estabilidad del personal, y efectivamente los profesionales que hasta ahora han acompañado a SABA nos vienen acompañando 20 años de trabajo, todos ellos seniors, pero también se han podido formar muchas capacidades a nivel de los diplomados y de las intervenciones y de generaciones más jóvenes. Y eso se contrarresta con desafortunadamente mucho cambio a nivel de la rotación del personal de gobierno. Aquí tenemos una gran pregunta a nivel de la calidad del servicio, porque siempre se teme mucho el tamaño del Estado, ¿no? Y definitivamente esas capacidades se necesitan, pero de manera descentralizada, ¿no? Y la importancia de este largo plazo, de la planificación, de los planes, del monitoreo, de lo estratégico. Desafortunadamente también los gobiernos en sus diferentes niveles son de 5 años y siempre están pensando en sus 2 primeros años y luego que ya se tienen que ir, pero no piensan en los próximos años, y entonces ese espacio que realmente cumple la cooperación internacional a través de sus proyectos es para justamente apoyar estos enfoques estratégicos.
En relación a la inquietud de efectivamente en el tema de los marcos normativos, realmente poder influenciar un marco normativo toma mucho tiempo, mucha perseverancia, pero hay algo que hay que decir: cómo se puede influenciar un marco normativo es que hay hay un producto que vender. No se puede vender ideas, no se pueden vender sueños, sino realidades. Y lo que hace el SABA es una experiencia validada, real, construido con los actores, la empaqueta y la vende, ¿no? Entonces, si hablamos de una réplica en otros países, hablamos de esa construcción adaptada a cada contexto, pero que sea real, por pequeña que sea, y luego de eso hacer un análisis, pero hay algo que vender, que realmente convencer a los tomadores de decisión en sus diferentes niveles, pero también con mayor razón para poder influenciar un marco normativo. El apalancamiento de la inversión justamente viene nuevamente a esta idea. Hay un producto que ofrecer, hay un producto que convencer, que efectivamente tiene realidad, que hace que los diferentes niveles de gobierno han podido apostar por este apalancamiento de la inversión. Convencer a un alcalde que tiene que incorporar un presupuesto para el agua y saneamiento, a un gobierno regional que tiene que priorizarlo. Son muchas horas de inversión, recursos humanos movilizados que hacen que esto se haga realidad, que hace que la propia comunidad, a través, recuerdo antes había este instrumento, el presupuesto participativo, exige a un alcalde, este alcalde a través también de su consejo municipal, convence a su consejo municipal, y así toda una cadena que nos ha permitido realmente poder decir del apalancamiento de la inversión. No es una tarea fácil, justamente por esta rotación de personal que para nosotros sigue siendo un mensaje, no solo para el Perú, sino para el resto de países de América Latina, que no permite realmente fortalecer una institucionalidad, ¿no? En el tema de las tarifas, bueno, sería todo un tema de detalle, y aquí nos estamos, me parece, tomando nota de temas que podemos discutir a futuro. Si nosotros queremos que una población pueda valorar lo que cuesta un servicio, hay todo un proceso de convencimiento y sensibilización desde la etapa pre, el durante y el post. No se puede hacer ninguna intervención mágica que lleve un sistema al agua y saneamiento rural, ¿no? Si es que realmente no hay una concientización que el servicio de agua y saneamiento domiciliario tiene un costo, ¿no? Y una valoración. Pero hay que decir que aquí todavía hay una dura lucha sobre la parte de los comités de gestión que aún dan su trabajo voluntario. En el tema de la información, realmente es una herramienta muy potente, porque justamente a partir de nuestra contribución de hace más de 10 años en el tema de la información, comenzaron sistemas de información de agua y saneamiento a nivel del local, luego regional, pero luego justamente en la anterior gestión, y aquí Francisco me hará recordar, él dijo, ¿cómo sé cuántos están, dónde están? Y efectivamente lo que hemos hecho nosotros es poner a disposición esas herramientas, esa encuesta tipo que luego con el Programa Nacional de Saneamiento Rural se llegó a realmente un formato mucho más completo, con la base de expertos, y que luego el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social le pusieron, como se dice, la gasolina para poder recoger esa información a través de instrumentos fiscales, y que también contó con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, y que ahora en el proceso de transferencia y el nuevo gobierno peruano ya llega alrededor de 60.000 centros poblados, ¿no? Y aquí se capitaliza un know-how que ya se ha transferido, y esta información está siendo recogida por los gobiernos locales y supervisados por el gobierno regional y el nacional. Luego, en el tema presupuestal, me gustaría referir un poco al tema presupuestal que menciona Francisco Dungler y hacer un, digamos, paralelo a los momentos de la evolución que muy bien describe el estudio, ¿no? Efectivamente, el olfato es, yo diría que parte de SABA, de tener gente muy experimentada en el tema rural y que conoce muy de cerca, pero también que sabe leer el contexto y el momento y la oportunidad. Como bien menciona, esta etapa de la innovación. El SABA comienza a mediados de los 90, una época aún difícil, cuando salíamos del proceso de la guerrilla con Sendero Luminoso, ¿no?
Y entonces la confianza en el gobierno local era muy difícil, la organización comunal era muy difícil todavía construir y sobre todo esta creación de confianza, ¿no?, entre los actores. Sin embargo, fueron 10 años de validación de las tecnologías adaptadas al mundo rural, donde obviamente COSUDE no estuvo solo, tuvo a su lado no solamente a CARE Perú, con su especialización en el tema rural y el equipo, sino también hizo alianza con la Organización Panamericana de Ingeniería Sanitaria, que desafortunadamente ahora no existe, de la OPS, que es el CEPIS, con quien tuvimos realmente una alianza muy importante en la validación de esos 10 años de la innovación, justamente de las tecnologías, que era un momento difícil para poder hablar todavía de una organización comunal y la confianza a nivel local. Luego, efectivamente, vienen los años de la descentralización, que le entró de manera más fuerte en los años 2000, y entonces comenzamos a hablar ya de fortalecer estas nuevas unidades de los gobiernos regionales, no solo local, sino lo regional, y luego entrar ya a una etapa del conocimiento. Entonces se va afianzando mucho más los mecanismos democráticos, y entonces podemos hablar realmente una incidencia para el diálogo político. Entonces, efectivamente, aquí coincidimos que hemos podido aprovechar, yo diría, esas ventanas de oportunidades. Y hay algo que hay que decir muy importante, y que también por ahí la estoy viendo como en el lado de las preguntas. En el lado de este aporte al objetivo, de los objetivos de desarrollo sostenible, pues ABA está, como dice, es el marco, digamos, la sombrilla más importante que tiene en el objetivo 6.2 de incrementar la cobertura, sobre todo con calidad. Y si nosotros queremos hablar de pasar de la cobertura a la calidad, si no se dan las reformas del saneamiento, si no se apalanca la inversión, si no se fortalece la institucionalidad, es muy difícil. Y aquí COSUDE también maneja esta otra iniciativa de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el GEMI, que efectivamente tiene que ver con el seguimiento de esa encuesta nacional, que también reporta ahora a ese objetivo 6.2, y ya desde luego no nosotros como equipo SABA no hacemos el recojo, sino quienes hacen son ya los actores que están empoderados, que es el caso de los gobiernos locales y gobierno regional. Destacar sobre todo la intersectorialidad, porque definitivamente este es un objetivo mayúsculo que si no se abren todos los sectores involucrados del agua y saneamiento es muy difícil, ¿no? Yo quisiera ver ahora en el lado de las preguntas, bueno, definitivamente no sé cuánto tiempo queda. Sí, bueno, contamos con 10 a 15 minutos. Quizás lo que podemos hacer, Nina, es escoger algunas de las preguntas, porque hay algunas que seguramente van a meritar una respuesta amplia de parte de COSUDE, y quizá le damos la oportunidad a nuestros panelistas a poder responder algunas preguntas, ¿no?, con cargo a cumplir el compromiso de publicar todas estas respuestas en la página web de COSUDE y del proyecto SABA, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pregunta de la señora Lady Octavia, enhorabuena, definitivamente esta es una pregunta que vamos a trasladar para la página web y analizarla bien, porque tiene una serie de temas muy específicos que hay que desarrollar uno por uno, así que Lady, no te preocupes, de todas maneras vamos a trabajar esa respuesta. Luego tenemos, hay una pregunta muy interesante, ¿no? Acá, a ver, ¿cuál es la 2. La 2, acá, esta de acá. Sí. No, más abajo. Más abajo, la 3, de la señora Norabuena hay otra más abajo que me parece muy importante, los 20 años. No, la 2. No, más. No. Más. ¿Para abajo? No, más abajo. Arriba. Más. Aquí. Ya, esa, sí, él lo había señalado. Esta parte de la pregunta de Lady es, los proyectos de agua actuales, ¿en qué se diferencian de las políticas de acceso al agua y saneamiento de los últimos 20 años de gobiernos anteriores, ¿no? Sí, efectivamente esto es un enfoque importante, lo podríamos quizás, Francisco, ¿qué te parece si podemos trabajar contigo un poco esta idea desde la visión de gestión del Estado, ¿no?, al más alto nivel? ¿Qué opinión tienes sobre esto, ¿no? Los proyectos de agua actuales, ¿en qué se diferencian de las políticas de acceso al agua y saneamiento de los últimos 20 años de gobiernos anteriores, ¿no? Yo creo que la génesis de financiar como una manera lógica los proyectos de agua y saneamiento en
en el área rural empieza en los 90, después del ajuste macroeconómico, ¿no? Que se produce, en donde se señalaba que había que generar ciertos mecanismos para llegar sobre todo a las áreas de menores recursos y acceso a servicios. Es la época además en las que se crean los mapas de pobreza y todos estos, ¿no? Y allí, ¿y por qué lo pongo como un hito? Porque cuando llegan, por ejemplo, los primeros préstamos de las multilaterales y los apoyos de la cooperación, el tema estaba estrictamente orientado a infraestructura básica. En esa época no se hablaba de sostenibilidad, no se hablaba de enfoque de género, no se hablaba del tema ambiental, y obviamente las tecnologías eran bastante más simples, pero es signo de los tiempos, ¿no? ¿A dónde hemos evolucionado? Hacia un modelo en que hacemos inversión, pero necesitamos garantizar que esa inversión sea sostenible, y cuando digo sostenible es que la vida útil de ese proyecto, de esa infraestructura, tenga funcionamiento a lo largo de los 20 o 30 años para los cuales se ha colocado esa inversión. La segunda, una participación comunal, eso en los 90 no era el core, ¿no?, tema, tal vez sí en términos de la selección del proyecto y priorización. Las primeras evaluaciones de FONCODES dan cuenta que el 85% de la población, cuando se le hace la pregunta después de 2 o 3 años, le dice, efectivamente, el proyecto que seleccionamos sí responde a nuestra primera necesidad. Pero no se discutía de cómo se organizaba bien, ¿no?, a esa población para que siguiera operando la infraestructura. Hay algunas muy simples, qué sé yo, las de educación, ¿no?, donde si se rompe una luna, la asociación de padres de familia de motu propio cambia la luna. Pero en agua y saneamiento el tema es mucho más complejo, ¿no? Y creo que llegamos a una discusión que en América Latina, en Caribe en general, el tema es, no puedes dejar solas las comunidades, sino generar procesos de acompañamiento mucho más complejos, ¿no? Proyectos como los que se han desarrollado en los últimos años en selva, por ejemplo, ¿no?, en comunidades además pequeñas, dan cuenta de que ese trabajo es de largo aliento, ¿no? Y por lo tanto los diseños que se deben hacer en la actualidad deben contemplar esa variable, ¿no? Muchas gracias. Nina, ¿querías hacer un comentario? Sí. Yo me atrevería a decir que uno de los elementos en los cuales a nosotros nos satisface mucho, haciendo un balance de 20 años, es de que ahora en el Perú está establecido que la intervención en el mundo rural es una intervención domiciliaria, ¿no? Y yo sé que esto siempre es sujeto a críticas porque dicen, claro, porque Perú tiene el presupuesto para poder llegar a una intervención domiciliaria. Sin embargo, el derecho humano al agua potable y saneamiento se habla de que cada vez tiene que estar más cerca de la vivienda de la persona, de las familias, porque si no, el tema del cambio en los comportamientos sanitarios se hacen más difíciles y por lo tanto el impacto no se puede lograr. Y yo me atrevería a decir que nuestra insistencia fue justamente que esta sea una intervención domiciliaria. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que probablemente Ana Virginia pueda ayudarnos a responder respecto al rol de las universidades en América Latina y su aporte técnico y conceptual para resolver los problemas de calidad del agua, de gestión y de calidad del agua. Ana Virginia, quizás podrías ayudarnos a esta pregunta realizada por Janet Morales aquí en Lima. ¿Cómo podrían las universidades de América Latina, los centros de investigación, los laboratorios ambientales contribuir concretamente a este objetivo de desarrollo sostenible, esta meta del objetivo de desarrollo sostenible 6, que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad del agua potable, para, sobre todo en el enfoque de las personas que viven en extrema pobreza y en ámbitos rurales? Ok. En primer lugar, yo creo que las universidades tienen un rol importante de adicionar o valor a este tema. Entonces, trabajar este tema
movilizar estudiantes, movilizar la comunidad académica es importante para acrescentar el tema, somar el tema y también que ella esté en el hall de los temas que precisam receber atención. Con relación a la calidad del agua, hay por lo menos dos factores muy importantes. Ok, la tecnología de agregar, de tratamiento de agua, ya ha sido largamente desenvolvida. En verdad, o que precisamos também são tecnologias de bajo custo, mas também isso tem sido bastante trabalhado com tecnologias sociais também, porque este público que opera esse sistema não é o mesmo que uma grande companhia. Então, é necessário trabalhar métodos e tecnologias que possam ser postas em marcha por estes tipos de comunidade, que é um pouco distinta. De outra forma, eu creio que sempre vamos a encostar, a bater em el modelo de gestão. Não vamos a conseguir avançar muito se não tiver um modelo que assegure que isto funcione a contento e que há monitoreio da qualidade de água. Para este monitoreio, é necessário também que os regulamentos e normativos nacionais para a averiguação da qualidade de água para consumo humano considerem esta escala. De modo geral, são hechos para escalas maiores, mas não a escalas de pequenas comunidades. Então, mecanismos de monitoreio que possam ser mais econômicos, como avaliar e acompanhar e valorizar. E eu creio que o grande impacto de uma gestão bem hecha, do investimento, é exatamente a qualidade de água que a comunidade pode vir a receber. Então, gestão de conhecimento, difusão, como muito bem William Carrasco ha mencionado em seu estudo, busca de tecnologias sociais que as pessoas possam assumir e trabalhar em pequenos sistemas e, principalmente, o juego que juega o modelo de gestão para que isto tudo possa ser executável, viável, monitorado e valorado. Gracias. Una última, perdón. Sí, ya está. Ok, ya, gracias. Entonces, para culminar ya esta videoconferencia, vamos a ver dos últimas preguntas que justo ya hemos estado conversando con Cesarina, que tienen un contexto importante que nos pueden ayudar a cerrar esta videoconferencia. Lo primero es los principales problemas y dificultades que ha, digamos, sorteado el proyecto SABA a lo largo de este tiempo. Qué mejor que terminar la evaluación del informe que mirando los problemas, porque ahí surgen los principales aprendizajes y las nuevas tendencias con las cuales hay que trabajar. Nina. Sí. Bueno, sí, así como se habla del éxito, efectivamente también hemos tenido varias vallas que pasar y hay que decir que esas dificultades no quiere decir que desaparecen, las pasamos y ya, sino que regresan a veces en el tiempo. Una de ellas ya la acabo de mencionar, que es el tema de la alta rotación del personal, y esto pasa a nivel de todos los niveles de gobierno. Y nuevamente esa es, yo diría, una gran preocupación para el tema institucional. Luego, esta tensión de fuerzas, centralización y descentralización. Y no solamente a nivel de la toma de decisiones, sino también a nivel de los temas presupuestales. Pero aún así yo diría que en el tema presupuestal es todo un mundo en el cual tenemos que decir que como proyecto de cooperación hemos tenido, justamente cuando nos acercamos en el proceso de escalamiento, a entrar a las regiones, a conocer cómo funciona los sistemas de administración pública, es que podemos conocer realmente la dificultad del tema, pero allí hay, digamos, un tema propiamente presupuestal, pero también a nivel de la toma de decisiones. ¿Quién toma la decisión? Luego, el enfoque de la participación.
¿no? Siempre dice, pero ¿cómo es posible que trabajan con tantos actores al mismo tiempo? Sin embargo, son tan importantes para poder organizarse, para poder tomar las decisiones, y por eso cuando hablábamos en las entrevistas con William y su equipo, hablábamos de la importancia de estos comités directivos donde se rinden cuentas efectivamente sobre las metas que efectivamente se plantean y cuáles son los compromisos y qué problemas hubieron para poder asumirlos. Y luego el tema del marco normativo como la cobertura. El marco normativo también es una fotografía en el momento, pero a veces también hay retrocesos. Entonces aquí la vigilancia en realidad de la sociedad civil organizada como de los propios usuarios son tan importantes que sí tendría que ser un tema de futuro, porque me parece que tanto en el Perú como en otros países de América Latina aún es débil, ¿no? Y luego, bueno, el otro punto que a mí me parece la creación de confianza realmente en nuestro país es difícil, ¿no? Todo el mundo desconfía del otro, más aún porque hay tanto este contexto de la corrupción y de escándalos desafortunadamente nos rodean, y crear la confianza realmente ha demandado mucha energía, mucho recurso, sí, también hay que decir de nuestro presupuesto y también de la energía de nuestros profesionales. Y el último es que ha costado mucho también decir que el proyecto SABA no es un proyecto clásico de intervención que tiene un principio y un fin y se va y después no se sabe qué pasó, ¿no? Yo creo que aquí el SABA ha abierto un sendero a nivel de cómo la cooperación internacional ha innovado en ir más allá de un proyecto a un programa que tiene como norte también contribuir al impacto. Muy bien, Cesarina, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando ya al final entonces de esta videoconferencia. Vamos a proceder a responder el resto de preguntas. Agradecemos a todas las personas que han participado mediante el módulo de preguntas y el correo electrónico. El correo electrónico webinar.saba@gmail.com seguirá activo para seguir recibiendo comentarios, ampliación de preguntas, etcétera, y toda esta información la vamos a compartir luego en las páginas institucionales de COSUDE y del proyecto SABA, de acuerdo al compromiso que estamos asumiendo. Agradecemos nuevamente a Condesan y al Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria por haber trabajado de la mano con COSUDE para sacar adelante esta videoconferencia, a William Carrasco, por supuesto, por la presentación de este informe, que como ya se mencionó, hoy día se va a hacer una presentación en la tarde aquí en Lima, un evento muy importante donde van a participar las autoridades públicas, instituciones de cooperación, organismos privados que van a poder escuchar nuevamente y en persona lo que ha sido la experiencia SABA en estos 20 años. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas, a François Munger. Me quedo con uno de los comentarios de François. Tendremos que gestionar la lógica de un premio Nobel para los proyectos sociales y, por supuesto, postular a SABA en este, esperamos, premio Nobel de los proyectos sociales de desarrollo. Ana Virginia Machado, con la tremenda experiencia que tiene en el trabajo de organizaciones internacionales y mundiales. Yo recuerdo mucho una presentación de ella en Río +20, muy importante, sobre el derecho humano al agua. Fue muy importante el trabajo y el trabajo que ella sigue haciendo. A Francisco Dumler, quien ha tenido la experiencia de participar en la gestión del gobierno como ministro, y todos entendemos lo que supone en términos de dificultades políticas, técnicas y presupuestales, pero bueno, aquí hasta hoy día, participando con su experiencia y conocimiento sobre el tema. Agradecemos también, por supuesto, la presencia del director de la Cooperación Suiza en Perú, Martín Yagui, quien nos ha acompañado hoy día también, y de Cesarina, o como todos la conocemos, Nina Quintana, que es la directora de varias de las iniciativas durante muchos años en la Cooperación Suiza. Yo he tenido el honor de trabajar con ella en el pasado sobre estos temas. Y agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado hoy día. Hemos visto que se inició un número y se ha mantenido ese número hasta el último minuto. Muchísimas gracias por la paciencia. Todos estamos muy contentos con la participación, y la memoria de esta reunión va a ser publicada la próxima semana. Nos vamos a encargar de... Y vamos a enviar a los correos, precisamente por eso es importante, quienes quieran mandar más comentarios o simplemente sus datos de contacto al correo que hemos abierto, para poder luego responder
información de esta reunión. Bueno, siendo las 11 de la mañana en punto en la ciudad de Lima con 27 grados y compartiendo fríos y calores en el resto del mundo, muchísimas gracias a todos por participar en esta webinar. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Frío y calores.